¿Por qué la mayoría de la gente tarda años en aprender un segundo idioma, mientras que los políglotas parecen absorber su quinto o sexto en cuestión de meses? No se trata solo de talento, es una reconfiguración física del cerebro. Hoy, analizaremos el cambio neurológico que va desde la traducción torpe hasta la intuición instantánea. Te mostraremos cómo prescindir por completo de la sintaxis nativa. Bienvenidos a una nueva historia de aprendizaje. La anatomía del cerebro políglota. Imagina que tu cerebro es una gran estación de trenes. Cada idioma que conoces es una vía diferente. Cuando empiezas a aprender un nuevo idioma, tu cerebro utiliza un puente. Ese puente conecta el nuevo idioma con tu lengua materna. Este proceso se llama traducción. La traducción es útil al principio, pero consume mucha energía. Es como dar un rodeo enorme para llegar a un lugar cercano. Los estudios recientes de neuroimagen realizados en 2026 revelan algo fascinante. Los políglotas desactivan ese puente de traducción para ahorrar energía cognitiva. Los científicos observaron el cerebro de personas que hablan 5, 6 o más idiomas. Descubrieron que estas personas no traducen palabra por palabra. En su lugar, conectan ideas directamente. Observaron también el cambio del área de Broca. El área de Broca es una zona del cerebro que se encuentra en la parte frontal izquierda. Esta zona es responsable de la producción del lenguaje. En los principiantes, el área de Broca trabaja con mucho esfuerzo. Decodifica cada palabra lentamente. En los políglotas experimentados, esa misma zona funciona de otra manera. Pasa de una decodificación que requiere mucho esfuerzo a una coincidencia de patrones de baja latencia. Esto significa que su cerebro reconoce estructuras enteras en milisegundos. No analiza cada palabra por separado. Detecta el ritmo y la forma de la frase completa. Ahora pensemos en el filtro de la lengua materna. Cuando escuchas un sonido nuevo, tu cerebro lo compara con los sonidos de tu idioma nativo. Si el sonido no existe en tu lengua materna, tu cerebro lo ignora o lo cambia. Este filtro actúa como un obstáculo para los principiantes. Por eso muchos adultos no distinguen ciertos sonidos de otros idiomas. Sin embargo, en los políglotas, ese filtro se vuelve invisible. Su cerebro acepta los sonidos nuevos sin rechazarlos. Han entrenado su mente para escuchar sin juzgar. La arquitectura neuronal de la intuición profunda. La memorización mecánica es el método más común en las escuelas. Consiste en repetir listas de palabras una y otra vez. Este método funciona, pero es lento y cansado. Los políglotas van más allá de la memorización mecánica. Aprovechan la plasticidad natural del cerebro. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Es como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Los políglotas tratan la sintaxis como un ritmo musical. No memorizan reglas gramaticales con libros abiertos. Sienten la estructura de la frase como se siente el compás de una canción. La corteza prefrontal es otra zona importante del cerebro. Se encuentra detrás de la frente y controla funciones superiores. En los políglotas, esta zona prioriza los marcos estructurales sobre las definiciones individuales de las palabras. Esto quiere decir que no se centran en el significado aislado de cada término. Se fijan en cómo se organiza la frase completa. Piensan en bloques de construcción, no en ladrillos sueltos. Existe también un fenómeno llamado anclaje conceptual. El anclaje conceptual es una estrategia muy poderosa. Consiste en vincular los nuevos sonidos directamente con objetos, imágenes o emociones.
En lugar de conectar la palabra con texto traducido, el cerebro la conecta con una experiencia real. Por ejemplo, un políglota no piensa Apple y luego manzana. Ve una Apple en su mente y la palabra manzana aparece sola. Este proceso elimina el intermediario. El cerebro crea una red de significados directos. Es más rápido y más natural, trazando el camino de menor resistencia. Los cerebros multilingües desarrollan una eficiencia estructural impresionante. Esta eficiencia permite una integración fonémica más rápida. Un fonema es el sonido más pequeño de un idioma. Cada idioma tiene fonemas diferentes. Los políglotas aprenden a integrar esos sonidos nuevos con mayor velocidad. Su cerebro no los trata como enemigos, los acepta como parte de su sistema. Los científicos han observado que los políglotas utilizan el andamiaje lingüístico. El andamiaje lingüístico es una técnica muy inteligente. Consiste en adaptar el vocabulario nuevo a las estructuras gramaticales que ya conoces. Si sabes cómo funciona una frase en un idioma, usas esa misma estructura para aprender otro. Es como usar un mapa conocido para explorar una ciudad nueva. No partes de cero cada vez. Existen pruebas científicas que demuestran que el cerebro ágil trata los sonidos desconocidos como patrones de datos. No los percibe como amenazas externas. Cuando un principiante escucha un sonido raro, su cerebro se tensa. Cuando un políglota escucha ese mismo sonido, su cerebro se relaja y lo clasifica. Este cambio de actitud es puramente neurológico. Se puede entrenar con práctica constante y paciente. Dominar la fluidez fonética y la integración del sonido. Muchas personas tienen un monólogo interno muy fuerte. Piensan en su lengua materna todo el tiempo. Ese monólogo interno bloquea la capacidad de escuchar. Para aprender un idioma nuevo, es necesario sortear ese monólogo interno. Hay que permitir que la corteza auditiva absorba nuevos acentos de forma natural. La corteza auditiva es la zona del cerebro que procesa los sonidos. Cuando dejas de traducir mentalmente, esta zona se activa de manera diferente. Comienza a reconocer patrones sin necesidad de palabras intermedias. En 2026, el enfoque del aprendizaje de idiomas ha cambiado. Antes, la educación tradicional insistía mucho en la corrección. Los profesores corregían cada error de pronunciación de inmediato. Hoy, los neurocientíficos recomiendan otro camino. El cambio de enfoque pasa de la corrección a la imitación fonética. La imitación fonética es un atajo poderoso para alcanzar la fluidez. Consiste en copiar los sonidos, el ritmo y la entonación de los hablantes nativos. No se trata de entender cada regla primero. Se trata de reproducir el sonido hasta que tu cerebro lo acepte. La escucha activa produce un cambio físico en el cerebro. Investigaciones recientes muestran que la escucha activa aumenta la densidad de la materia blanca. La materia blanca es el tejido que conecta diferentes zonas del cerebro. Cuanta más materia blanca tengas, más rápido viaja la información entre neuronas. Esto significa un procesamiento lingüístico más rápido. Escuchar mucho no es una actividad pasiva. Es un ejercicio cerebral intenso y transformador, optimizando tu marco mental para lograr fluidez. Ahora que conoces estos secretos, ¿cómo puedes aplicarlos? Existen estrategias prácticas para reconfigurar el funcionamiento de tu cerebro. El primer paso es pasar de la traducción a la experiencia sensorial directa. Cuando aprendas una palabra nueva, no busques su equivalente en tu idioma. Asóciala con una imagen, un olor, un sabor o una emoción. Si aprendes la palabra lluvia,
Imagina el sonido de las gotas en tu ventana. Si aprendes la palabra calor, siente el sol en tu piel. Esta conexión sensorial activa más zonas del cerebro. Cuanto más activo esté tu cerebro, más fuerte será el recuerdo. El segundo paso es utilizar el reconocimiento de patrones de alta frecuencia. En todos los idiomas, existen estructuras que se repiten constantemente. Si aprendes esas estructuras comunes, puedes lograr un 80% de fluidez con solo el 20% de la carga cognitiva. Esto se conoce como la regla del 80 y 20. No necesitas saber todas las palabras del diccionario. Necesitas dominar las frases y expresiones que la gente usa todos los días. El tercer paso es garantizar la vigencia de tu proceso de aprendizaje. Debes adoptar el modelo de eficiencia estructural que utilizan los lingüistas más eficaces del mundo. Este modelo se basa en 3 pilares. El primer pilar es la exposición masiva al idioma real. Escucha podcasts, mira series y lee textos sencillos todos los días. El segundo pilar es la repetición espaciada. Repite lo aprendido después de un día, después de una semana y después de un mes. El tercer pilar es la paciencia neuronal. Tu cerebro necesita tiempo para crear nuevas conexiones. No puedes forzar la plasticidad cerebral, pero puedes alimentarla con constancia y descanso adecuado. Recuerda que aprender un idioma no es acumular información. Es transformar la forma en que tu cerebro procesa el mundo. Cada nuevo idioma es una nueva forma de pensar. Y esa transformación está al alcance de todos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video. Déjanos un comentario contándonos qué idioma estás aprendiendo ahora. ¿Has notado algún cambio en tu forma de pensar? Nos encantará leerte. Nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por el cerebro de los políglotas. Te esperamos en el próximo video. Hasta pronto y feliz aprendizaje.